Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches con todos. Por favor, a los que se van conectando, no se olviden de colocar su nombre y número de cédula en el chat para ponerle la asistencia. Deja de locura.
Bien, buenas noches con todo. Primero que todo, darles la bienvenida a este nuevo año de capacitaciones. Esperemos que este año nos vaya mejor que el anterior en cuanto a llenar las pruebas que sean después y la asistencia, por favor. Les pido especial colaboración en eso este nuevo año, ¿ya? Sin más que decirle, le dejo a la doctora, por favor, para que nos ayude con la presentación. Buenas noches con todos. No sé si por favor me pueden ayudar encendiendo sus cámaras un ratito nada más para hacer solo la captura. Todos los que puedan, por favor, para que enciendan sus cámaras. Los que falten, por favor, para que enciendan sus cámaras y poder hacer la captura de su asistencia, por favor. Gracias. Pueden apagar sus cámaras. Por favor, me ayudan confirmando si en la presentación. Sí. Sí. Gracias. Bueno, el tema de esta noche es ergonomía en el puesto de trabajo y vamos a iniciar con la charla, por favor. Entonces vamos a iniciar con la definición de lo que es la ergonomía. ¿Qué es la ergonomía? Se refiere a una ciencia que trata de ajustar las condiciones y exigencias del trabajo a las capacidades de la población. ¿A qué se refiere esto? Ergonomía, en pocas palabras, es el confort, es sentirnos en confort en nuestra zona de trabajo. Entonces la ergonomía diseña el trabajo para ajustarse al trabajador, para ajustar todos, para que el trabajador se sienta eh, conforme y sienta confort en su zona de trabajo y sienta también que pueda realizar adecuadamente sus actividades. Asimismo, como nos dice aquí, ajusta las herramientas del trabajo al trabajador y ajusta el lugar del trabajo a las necesidades del trabajador. Entonces, esto es importante porque la ergonomía se trata de esto, de que el trabajo se debe ajustar al trabajador, no el trabajador al trabajo. ¿Para qué? Para que el trabajador pueda así sentir confort en su zona de trabajo. ¿Y cuáles son los objetivos de la ergonomía? Preservar la seguridad y salud de los trabajadores, protegiéndolos contra el envejecimiento prematuro, la fatiga y las sobrecargas, reducir los accidentes laborales o enfermedades ocupacionales. Asimismo, nos ayuda a reducir el riesgo de presentar enfermedades como enfermedades relacionadas con el sistema musculoesquelético, como dolores lumbares, dolores de las muñecas, dolores de la rodilla. ¿Y cuáles son estos riesgos ergonómicos? Los riesgos ergonómicos son la probabilidad de desarrollar algún trastorno musculoesquelético, ya sea por la mala manipulación o también porque el área en la que nos encontramos no está adecuada para realizar nuestros trabajos.
o también porque la intensidad con la que se está realizando el trabajo es demasiado exagerada para las personas o para el colaborador. Eso puede acarrear en que la persona presente el riesgo de sufrir cualquier tipo de estas enfermedades a nivel del sistema musculoesquelético. Y entonces, aquí nos menciona que por qué se produce el riesgo disergonómico. ¿Qué es el riesgo disergonómico? Cuando ya no hay confort en la zona de trabajo, cuando esto ya comienza a afectar a la salud del trabajador. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Cuando los requisitos que se le presentan al trabajador son mayores de las capacidades del trabajador. Esto hace que el trabajador tenga una sobrecarga en lo que es a nivel el sistema musculoesquelético y que aumente o incremente el riesgo de presentar enfermedades a nivel de este sistema. ¿Y cuáles son los factores de riesgo para presentar cualquiera de estos tipos de enfermedades del sistema musculoesquelético? Los esfuerzos repetitivos, vigorosos o prolongados de la mano. Por ejemplo, las personas que trabajan mucho tiempo realizando movimientos continuos de las manos, ya sea en las zonas de las oficinas, por ejemplo, personas que despachan cajas o que tienen que trabajar realizando movimientos continuos de la mano, por ejemplo, en la zona de la cocina, levantamiento frecuente o pesado de las cajas, cuando no se levanta o no se realiza más bien un adecuado levantamiento de las cargas, o no tenemos los equipos necesarios, o tal vez se levantan cargas que sobrepasan el estándar requerido. Igual transportar objetos pesados en posiciones incómodas o prolongadas. Igual como nos menciona aquí, el nivel de riesgo depende de la intensidad, frecuencia y duración de la exposición a estas condiciones, ya que si yo me expongo en mayor intensidad y frecuencia, el riesgo de presentar una enfermedad laboral o presentar enfermedades del sistema musculoesquelético incrementa. Y aquí es importante conocer cuáles son los movimientos repetitivos. Los movimientos repetitivos que igual son un factor de riesgo para presentar varios tipos de enfermedades, sobre todo enfermedades a nivel de las muñecas, que se los conoce como sinovitis o tenosinovitis. ¿Qué nos dice que son los movimientos repetitivos? Un grupo de movimientos continuos mantenidos durante un trabajo que implica la acción conjunta de los músculos, los huesos, las articulaciones y los nervios de una parte del cuerpo y provoca en esta misma zona que haya fatiga muscular, sobrecarga, dolor y lesión. En donde tenemos un ejemplo de estos movimientos repetitivos, por ejemplo, las personas que se encuentran en el área de oficina y que tienen que realizar movimientos continuos, por ejemplo, del manejo del mouse, o los chefs que hacen movimientos continuos, por ejemplo, con el cuchillo, o personas que tienen que realizar ese tipo de movimientos que sean continuos y repetidos durante varias horas, durante jornadas largas de trabajo. ¿Eso qué va a hacer? Va a hacer que el área afectada o que está en movimiento continuo se vea afectada, comience a presentar inflamación, dolor en la zona. Hasta hay casos graves en los que ya llega a presentarse limitación del movimiento de la zona. Y aquí igual tenemos otro factor de riesgo, que son los trabajos prolongados de cuando, sobre todo esto se refiere a lo que son las áreas de oficina, cuando igual se debe pasar por mucho tiempo en una sola posición. Igual es cuando el área no está adecuada al trabajador, el espacio no es suficiente para que el cuerpo pueda realizar los movimientos adecuados, el tiempo efectivo de ingreso de datos en la computadora no mayor a 5 horas. Y como nos dice aquí, entrada de datos, 10 minutos de descanso por cada 50 de trabajo. Entonces, por cada 50 minutos de trabajo se recomienda igual que se realice un descanso de 10 minutos en lo que son las áreas de oficina. ¿Para qué? Para evitar así los movimientos repetitivos y las posturas forzadas relacionadas con el estar en una sola posición por largos periodos, para así evitar molestias, sobre todo a nivel lumbar. Y aquí es importante conocer cuáles son los 5 trastornos musculoesqueléticos más comunes relacionados con lo que es el trabajo. Tenemos, aquí es importante reconocer esto porque es una estos son los trastornos igual que se han presentado
con mayor frecuencia igual en nuestra empresa. Entonces tenemos aquí la tendinitis del manguito de los rotadores. ¿Qué se refiere a eso? Cuando, por ejemplo, nosotros realizamos un mal movimiento o tal vez levantamos una carga exagerada de peso o hicimos nuestro trabajo en mala posición, esto puede llegar a afectar la zona del hombro. ¿Qué pasa en la zona del hombro? Tenemos unos tendones que hacen que nuestro hombro se pueda realizar sus movimientos, como por ejemplo girar, realizar estos movimientos de rotación. Al realizar una sobrecarga en esta zona se puede inflamar y puede llegar a causar dolores de manera frecuente en el hombro, el dolor se puede ir como que a la zona de los brazos, de la zona de la espalda. Entonces es importante igual saber reconocer los síntomas de la tendinitis del manguito rotador. ¿Cómo se diagnostica eso? Con el examen físico y también con una ecografía. ¿Cuál es el tratamiento? Se pueden colocar frío local en la zona, además de analgésicos y antiinflamatorios. Obviamente todo esto con la prescripción médica. Tenemos la epicondilitis, que también ya se ha presentado, que se conoce también como el codo del tenista. ¿A qué se refiere esto? Es una lesión o un dolor que se presenta de forma continua en el codo. Esto igual porque se da, porque a veces realizamos movimientos continuos o trabajamos en mala posición y los tendones que pasan por la zona del codo se inflaman y hace que al querer realizar movimientos, por ejemplo, de extender o flexionar el codo, nos cause un dolor. Y este dolor muchas veces se puede ir hasta la zona de la mano o la zona del hombro. Tenemos otro que es el síndrome de túnel carpiano, que este por lo general se da en las áreas administrativas. ¿Por qué? Porque son los que más realizan movimientos continuos, manejo de computadoras, manejo de mouse, que es el síndrome de túnel carpiano. Es cuando hay una compresión del nervio que pasa por la mano. ¿Qué va a hacer este síndrome? Que presente dolor en la zona de la muñeca al hacer los movimientos, entumecimiento, sensación de hormigueo en los dedos, sobre todo en los tres primeros dedos, y también como que haya pérdida de la fuerza o haya debilidad de la mano. Entonces es importante también saber reconocer a tiempo el síndrome de túnel carpiano porque en casos graves se requiere ya cirugía para reparar esto. Tenemos otra de las enfermedades bastante comunes, que son las lumbalgias, los dolores de espalda que se presentan. ¿Por qué? Porque a veces, tal vez como les mencioné, estamos en una sola posición o estamos en una mala posición, levantamos cargas muy pesadas. ¿Qué pasa en esta zona? Esta zona se contractura, los músculos se ponen rígidos, se ponen duros, se ponen tensos y hacen que la zona de la espalda comience a doler. Entonces, esta parte de la zona que ya está rígida, dura, comienza a doler y puede también causar inflamación del nervio ciático. Es por eso es que a veces las personas que presentan dolor a nivel lumbar también tienen más bien la sensación de que el dolor se les va a la pierna, ya sea izquierda o derecha. ¿Por qué? Porque el músculo está tan contraído, está tan duro que presiona el nervio y hace que también el nervio se inflame. Entonces es importante también saber reconocer esto a tiempo o comunicarnos. E igual el tratamiento, de preferencia, si ustedes presentan dolor a nivel lumbar, tratar de colocar compresas de agua caliente, eso va a ayudar a relajar la zona muscular. Y tenemos otro que también es importante, es el síndrome cervical por tensión, que también se ha presentado mucho, que se presenta, ¿por qué? Porque en la zona detrás del cuello nosotros vamos a presentar como una especie de entumecimiento muscular, dolor, que va a hacer que igual esta parte de aquí se sienta tensa, dura y comience a doler, ya sea el dolor se va como que a la zona de la cabeza, a la zona de los hombros. Esto igual se debe a las malas posturas que muchas veces tenemos y también se relaciona muchas veces con el estrés. Y entonces aquí vamos a ver algo importante, que es la ergonomía en el trabajo. Esto es importante conocer, sobre todo para las áreas administrativas. ¿Por qué? Porque una mala postura adoptada en el puesto de trabajo hace que nosotros tengamos igual el riesgo de presentar enfermedades del sistema musculoesquelético, porque por más que la empresa les adecue de los implementos, o por ejemplo el área esté bien ordenada, si nosotros igual no tenemos un buen conocimiento sobre cómo debemos de estar en la posición adecuada, igual va a haber riesgo de que nosotros presentemos cualquiera de estas enfermedades. Entonces, como vemos en la imagen, esta es la postura ideal de cómo deberíamos estar, sobre todo los que se encuentran en la zona de las áreas administrativas.
Entonces nos menciona aquí que la postura sentada ideal es la postura de trabajo tradicional frente a un computador. Se debe adoptar de la siguiente manera. El cuello debe tener la mirada hacia el frente, no hacia arriba, no hacia abajo, no hacia los lados. ¿Para qué? Para evitar los dolores cervicales o los dolores del cuello. Los hombros deben estar relajados para evitar igual que haya contracturas en esa zona y dolor de los hombros. Los codos deben estar apoyados y pegados al cuerpo, manteniendo un ángulo de 90 y 100 grados. Esto es importante, ¿por qué? Porque si los codos están flotando, podemos igual tener el riesgo de presentar epicondilitis, que es la inflamación de los tendones o ligamentos que pasan por la zona del codo. La muñeca debe estar relajada, alineada, como vemos en la imagen. La espalda debe mantener su curvatura natural, pegada a la zona del espaldar. Igual, como nos menciona aquí, la cadera debe mantener un ángulo de 90 grados, la rodilla igual en un ángulo de 90 grados y los pies deben estar completamente apoyados en el suelo. ¿Y qué pasa si las personas son pequeñas o no avanzan a tocar el suelo? Es importante colocar igual los apoyapiés para que igual se pueda mantener esa postura de 90 grados de la rodilla. ¿Ya? Entonces aquí igual es importante ver, como les mencionaba, que muchas veces nosotros igual, por más que el área esté bien adecuada, todos nosotros a veces tenemos una mala postura. ¿Por qué? Porque sí se entiende que a veces por las largas jornadas que se tiene, comienzan a cambiar un poco las posturas. Pero como vemos aquí en la imagen, lo que no tenemos que hacer, en donde las manos están rígidas, donde nosotros a veces estamos en la silla y no estamos en una posición recta, no pegamos la espalda, nuestra espalda al apoyo, el espaldar de la silla. Entonces, todo esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros adoptamos malas posiciones, ¿qué vamos a causar? Como vemos en la imagen de ahí, la espalda vemos que adopta una mala curvatura que va a presentar dolores lumbares, lumbalgias. Las manos rígidas van a hacer que igual podamos presentar dolores a nivel del codo, del hombro y de las muñecas. Y también al estar con las piernas en una mala posición, también aumenta el riesgo de presentar trastornos a nivel de las rodillas. Entonces es importante también nosotros tener esa cultura de mantenernos en una buena posición. Igual, aquí igual es importante saber cómo mantener, sobre todo en las áreas de las oficinas, cómo mantener la posición de las muñecas. ¿Para qué? Para evitar, como les mencioné hace un momento, lo que es el síndrome de túnel carpiano y la tenosinovitis, que son enfermedades muy frecuentes relacionadas al área administrativa. Entonces, como nos menciona aquí, apoye sus antebrazos sobre el escritorio y o bandeja, portateclado. Utilice una silla con apoyabrazos. ¿Para qué? Para evitar que los codos estén flotando, no tengan donde apoyarse y evitar así que se presente inflamación en esta zona. Mantenga los brazos en forma vertical, los antebrazos ligeramente inclinados hacia abajo para favorecer la circulación sanguínea. Igual hay que evitar la extensión de la muñeca. ¿Para qué? Como vemos aquí en donde dice incorrecto, al mantener esa posición continua en la muñeca, ¿qué va a hacer? Que igual los tendones que pasan por la zona de la muñeca se inflamen. ¿Por qué? Por una sobreextensión igual una sobrecarga. Entonces, ¿qué va a hacer? Que vamos a presentar igual dolores a nivel de la muñeca al realizar movimientos de rotación de la muñeca o al querer flexionar o extender la muñeca. Ya, igual como les mencionaba hace un momento, hay que tratar de evitar extender demasiado el brazo. ¿Por qué? Porque hay el riesgo de presentar dolores a nivel de lo que es el codo. Igual aquí, como vemos en la imagen, la manera adecuada de manipular el mouse. ¿Por qué? Porque nosotros manipulamos de la forma incorrecta, hacemos que igual haya una sobreextensión más bien de los ligamentos de la muñeca, va a hacer que estos trabajen mucho y que se presente una inflamación en esa zona, aumentando el riesgo de presentar enfermedades como el síndrome de túnel carpiano o la tenosinovitis. Igual la posición correcta para apoyar en el teclado y también en la posición adecuada, como ya les mencioné, de cómo colocar la espalda. O sea, tiene que mantener su curvatura adecuada, no alejarse tanto del espaldar, sino más bien apegarse y sentarse apegado a su respaldo. Bien. Igual es importante la distribución en el área de trabajo. ¿Por qué?
Esto es importante también, como nos menciona aquí, porque si nosotros, por ejemplo, sabemos adecuar o distribuir bien nuestra área de trabajo, va a ser hasta más fácil, vamos a evitar movimientos de hiperextensión. Como nos menciona aquí, la forma adecuada de ordenar más bien los elementos que vamos a usar en nuestra oficina deberían ser de esta manera. Los objetos que vayamos a nosotros a utilizar de forma más alta, colocarlos, por ejemplo, cerca de nosotros, y los objetos que no vayamos a usar de mucha, no voy a hacer, por ejemplo, de uso frecuente más bien, los podamos alejar un poquito. Como vemos aquí en la imagen, los que nosotros usamos con mayor frecuencia los colocamos cerca de nosotros, en la zona naranja. Los que solo son de uso medio, como vemos en la zona más o menos celeste, los podemos colocar a más o menos 50 centímetros, que son los que vamos a usar solo de forma mediana. Y los que usamos de forma infrecuente o baja, lo podemos colocar a 75 centímetros. ¿Para qué? Para así evitar la sobreextensión. Porque ¿qué pasa si yo, por ejemplo, lo que más uso es el teléfono y el lápiz y lo coloco al 75 centímetros, perdón, que es la zona más alejada? Va a hacer que yo tenga que hacer movimientos constantemente del brazo, estirando el brazo y extendiendo demasiado, lo que va a ser igual que haga un sobreesfuerzo y así aumentando el riesgo de presentar inflamación de los tendones y los ligamentos. Entonces también es importante saber administrar y organizar nuestra área de trabajo. Esto es importante, igual esto solo nos menciona para las personas que trabajan o hacen trabajos de pie, que es igual importante, como vemos aquí, la persona debe estar con el monitor a 50, 70 centímetros del monitor, los ojos a la altura del monitor y también mantenerse en una posición adecuada. Que es importante igual para este tipo de trabajo, tratar de alternar las posturas, reducir los esfuerzos y ritmos de trabajo y tener una adecuada posición. Aquí también es importante en lo que es la manipulación de cargas. ¿Qué se refiere a la manipulación de cargas? Es toda actividad que requiere el uso de la fuerza extrema de una persona para levantar, bajar, empujar, tirar, llevar o mover algún objeto animado o inanimado. Los límites de la carga recomendada son máximo 25 kilogramos en general, sobre todo en los hombres, y 15 kilogramos para las mujeres, trabajadores jóvenes o mayores. En condiciones especiales se puede cargar hasta 40 kilogramos, pero eso solo en trabajadores que estén entrenados para este tipo de cargas. Y que es importante igual aquí para evitar las lesiones producidas por los sobreesfuerzos. Y la mejor manera más bien de evitar esto es primero realizar igual, nosotros tenemos que ver, por ejemplo, si vamos a manipular una carga, dónde va a ser ubicada, cómo va a ser manejada. Una vez evaluado, se podrá decidir si es necesaria la ayuda de un compañero o se requiere de un apoyo mecánico, por ejemplo, grúas o otro tipo de transportes. ¿Y cuál es la posición correcta para levantar las cargas? Como nos dice aquí, primero la posición correcta debe ser de los pies, deben mantenerse separados por unos 50 centímetros a la altura de los hombros, el pie junto al objeto para poder levantar la carga. Un pie debe estar junto a la carga y el otro debe estar atrás para así poder levantar la carga. Los pies deben estar apoyados firmemente. Igual mantener la espalda recta, casi vertical, colocándose en cuclillas para así utilizar las piernas con el levantamiento. ¿Por qué? Porque si nosotros colocamos, por ejemplo, la espalda media curva o nos hacemos para adelante, ¿qué va a hacer? Que la que va a trabajar va a ser la espalda y va a haber un dolor a nivel lumbar. Igual agarrar los objetos con las dos manos. Nos dice igual que debemos mantener la posición del cuerpo de modo en el que el peso caiga directamente sobre los pies, no sobre la espalda. Evitar igual, procurar cargar solo los objetos que no nos entorpezca la visión. ¿Por qué? Porque puede haber caídas, mantener los codos lo más cerca posible del cuerpo para evitar lesiones a nivel del codo. No girar el cuerpo mientras se sostiene una carga pesada porque podemos causar problemas a nivel lumbar. E igual, como les mencionaba, una carga excesiva más del peso, más de la carga recomendada, igual puede causar lesiones a nivel de la espalda. No se debe levantar cargas pesadas por encima de la cintura en un solo movimiento. Debe mantener la carga tan cerca del cuerpo como sea posible.
y mantener los brazos pegados al cuerpo y lo más tenso posible, porque igual si están alejados, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a presentar dolores a nivel de lo que es la espalda y también a nivel de los codos. Es algo que ya les mencioné y es importante las medidas de prevención en la zona del trabajo, realizar las pausas activas. Se recomienda realizar las pausas activas por lo menos 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la noche para así aumentar el riego sanguíneo en la musculatura y evitar así mantenernos en posiciones forzadas y movimientos repetitivos. Eso sería todo. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Muchas gracias. Por favor, a los que entraron al último, no se olviden de poner su nombre y apellido y número de cédula en el chat. Y si alguien tiene alguna duda, por favor, que la diga Sí, ahorita. por favor, Doc, yo no podía prender la cámara. Ahí igual sí estoy desde el principio, por favor. Ya, sí, no hay problema. Igual ya solo pongan su asistencia en el chat, por favor. Sí, sí, puse gracias, Doc. Listo, muchas gracias Gracias. con Si no todos. tienen Ya ninguna pregunta, que tengan buena noche, que les vaya bien. Descansen. Gracias, Doc, y buenas noches a todos. Gracias, doctora. Gracias, una buena noche. Buenas noches. Gracias.